¿Por qué subir montañas? Porque están ahí. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Amigos, amigas, comunidad de Montaña para Todos, estamos dando inicio a un nuevo episodio de esta saga de accidentes relatados en primera persona para juntos poder aprender los desafíos y también los peligros de la montaña. Como siempre, saludamos a Atacama Outdoor, que está junto a nosotros y nos va a servir como preámbulo para abrir la conversación que vamos a tener con nuestro invitado de hoy, un invitado internacional. Él es Ángel Pérez, venezolano de nacimiento, pero ya vecindado hace algunos años en Chile, donde conoció y totalmente se enamoró de las montañas y su práctica. Muchas gracias por estar acá junto a nosotros, Ángel Pérez. Muy bienvenido. Hola, Caro, muchas gracias por la bienvenida y nada, muy feliz de estar aquí y poder hablar contigo. Bueno, el gusto es nuestro, la verdad, porque siempre es bueno repasar este tipo de situaciones, aunque sean indeseadas, porque la verdad es que muchas veces en los detalles está la clave como para llegar a entender qué es lo que sucedió, por qué ocurrió y cómo evitar que algo así se repita a futuro. Cuéntanos como para ya entrar en materia de esta experiencia que viviste en el Piuquencillo. Esto queda en la zona de Lagunillas, en el Cajón de Maipos, un cerro que supera los 4.000 metros. Pártenos contando con quién fuiste, con quién viviste esta experiencia. Mira, a este cerro fui con un amigo que a él lo conocí hace 2 años y desde ese entonces hemos tenido varias salidas por el día a cerros exigentes y todos enfocados en hacer el Piuquencillo. Y de hecho, después del Piuquencillo teníamos otro en mente, que era el Aparejo. Y ya los planes yo creo que ya quedarán para el otro año. Ya vamos a adentrarnos pronto en la historia en sí, pero antes de eso, nos cuentas tú que conociste a tu bordada hace ya 2 años. ¿En qué condiciones lo conociste y cómo fuiste tú y él evolucionando en la práctica de la montaña? ¿Cómo te introdujiste a esta experiencia? ¿Qué cursos realizaste como para alcanzar también niveles de alta montaña, que es lo que acá estamos describiendo? Mira, yo tenía mi Instagram personal y cuando comencé todo esto de la montaña decidí crearme otro, así como un blog personal donde yo postear mis aventuras. En ese momento yo creo que todo esto estaba muy lejos, ni me imaginaba que iba a estar haciendo todo esto, pero todo me fue llevando hasta este punto. Mediante esa página que te digo que creé, me escribe y me preguntó que si algún día podía subir conmigo, o sea, como si pudiéramos conocernos algún día. Y yo, obvio, le dije que sí, y bueno, coincidimos, nos conocimos, nos caímos bien, congeniamos muy bien. Algo que me gustó mucho de salir con él es que tenemos los ritmos muy parecidos en montaña. Bueno, yo lo conozco a él, comenzamos a salir, hicimos la sierra, todos los cerritos de la sierra lo hicimos, la sierra integral completa también, la sierra integral por el día. Después como de un año, pasado un año, vimos que un club abre sus postulaciones y decidimos postular. Ese club igual imparte cursos y talleres, por ahí también nos pudimos educar un poco y conocer más gente. Tomamos varios cursos como manejo de cuerdas, técnicas invernales, básico de montaña. Por su parte, mi cordada tomó escalada en hielo. Yo por mi parte, fuera del club también tomé curso de monolargo, de anclajes y reuniones. Por ahí nos falta el WFR, que es el de primeros auxilios, que yo creo que debió ser el primero, pero así hicieron las cosas. Y entre los dos tenemos un conjunto de salidas, cerritos encima, de cursos encima, y eso nos ha servido para poder desenvolvernos mejor y poder apuntar un poco más alto, que yo creo que eso fue lo que nos pasó esta vez, pero llegamos hasta ese punto, que fue el suceso. Esto ocurrió en el Cerro Piuquencillo. Bueno, ¿cuáles fueron los cerros de preparación que hicieron antes de lanzarse a este desafío? Fuimos a hacer la sierra integral. Después de eso quisimos hacerla por el día, que fue un intento fallido. Fui al San Gabriel, no fui con él, fui con otra persona por 2 días. Quedamos igual como a 200 metros de la cumbre, pero las condiciones estaban muy peligrosas y nos devolvimos. Después de eso, creo que fue el Punta Negra, ahí sí fuimos juntos, que eso yo creo que ya era la antesala al Piuquencillo. Ajá. Y este era entonces uno de los tantos objetivos y sobre los 4.000 metros que ya empiezan a presentarse otros factores como la aclimatación, que imagino también lo tenían contemplado.
De hecho, para el Piquencillo no aclimatamos, porque, por ejemplo, el Punta Negra tiene 4127, creo que tiene un poquito más que el Piquencillo. En ese entonces no nos apunábamos ni nada, como era subir y bajar, nos sentimos muy bien a esa altura, así que decidimos intentarlo nomás con el Piquencillo, si era subir y bajar, o sea, ese era el plan. Entonces ya, aterricemos en la jornada en sí. Entiendo que ustedes partieron la noche del sábado, de viernes a sábado, y pretendían caminar largas horas, pero hacerlo finalmente en un día, que es algo súper desafiante. Es un cerro que para quienes escuchan y no lo conozcan, tiene mucha aproximación y no hay pocas personas que deciden hacerlo en 2 y hasta 3 jornadas. Sí, de hecho, lo quisimos hacer es en esa modalidad porque veníamos haciendo varios cerros así y sabíamos nuestros límites y ya estábamos acostumbrados a partir a esas horas de la noche. Para el Piuquencillo partimos a las 12 y queríamos hacerlo como un reto deportivo también, que yo creo que ambos somos un poquito competitivos en ese aspecto, o sea, una competencia sana, pero creo que esa misma competencia nos impulsa un poquito más siempre a mejorar. Bueno, entonces el día sábado parten a las 0 horas. ¿Con qué parten? ¿Cuál es el equipamiento? ¿Qué llevan con ustedes? ¿Con qué también van vestidos? Y también es importante el pronóstico del tiempo que tenían en vista. Sí, mira, el pronóstico lo habíamos visto y para ese día estuvo perfecto. Sol, mucho sol, un poquito de nubes, pero nada relevante. Para el siguiente día no estaba tan bonito. Como el plan era subir y bajar, no le prestamos atención al del día siguiente. Yo creo que ahí fue también un error. No sé, quizás no pensar en eso. En la vestimenta íbamos botas de alta montaña, piolet de marcha y piolet técnico, cada uno, casco, lentes, abrigo de pluma. Yo tenía uno de pluma, tenía dos cortavientos, tenía uno impermeable. Yo creo que por ese lado estábamos bien abrigados, por así decirlo. Llevaban también Arnés, algunos cordines, mosquetones. arnés, cordines, mosquetones, ya más técnico. Y llevaban, por ejemplo, botiquín, manta térmica. Sí, de hecho teníamos una manta térmica que yo había llevado y botiquín muy básico. Entonces, bueno, cuéntanos Ángel, ¿cómo fueron esas primeras horas hasta llegar, digamos, al punto donde se produce el problema que los hace finalmente decidir llamar un rescate? Partimos a las 12, fue muy extenuante, incluso yo creo que como a las 5:30 o 6 nos echamos a dormir, así nos quedamos dormidos como una hora, porque ambos veníamos de trabajar, pero era el único día que podíamos. La aproximación fue larga, como era de esperarse, muy larga. Amaneció y estábamos en el campo base, ya había amanecido incluso, y nosotros esperábamos estar amaneciendo ya entrando en la canaleta. Ya enfrente del cerro, que identificamos como sus rutas, porque se ven muy marcadas más la canaleta central, la canaleta chica que está a la izquierda, y a la izquierda está la arista de la normal, que bordea todo el cerro por arriba. Ahí identificamos la línea que queríamos, pero ahí es donde va nuestro primer error. Antes de ir para allá, no encontramos un track de la canaleta chica y fuimos con un track de la canaleta central y ya identificábamos el cerro por imágenes satelitales donde teníamos que meternos, pero el cerro es muy bélico, el cerro es como, yo lo describiría como laberíntico. Ya a medida que te acercas, cambia completamente. Me acuerdo que cuando estamos enfrente del cerro, bordeamos como una especie de roquerío grande para tener acceso hacia las canaletas. E incluso íbamos viendo el GPS, pero como te digo, no teníamos una línea. Estábamos solo referenciándonos. Y cuando bordeamos el roquerío que te digo, según el GPS íbamos bien. Aún no entramos en la canaleta según el GPS. Y por eso seguimos entrando. Y no sé cuánto habrá pasado, yo creo que 1 o 2 horas. Porque la canaleta chica satelitalmente se ve muy pequeña. Entonces caminamos y no le entrábamos. Hasta que llegó un punto que fue otro error, yo creo, en no retroceder ahí. Dijimos que no, un poco más y entramos, un poco más y entramos. Pero ya cuando nos queríamos retroceder ya no era posible. Era muy empinado y terreno muy inestable y teníamos como la confianza de que íbamos a empalmar la canaleta chica. ¿Y a qué hora era esto? ¿Había ya luz de día? ¿Y en qué instante también tú o tu cordada toman conciencia de que la situación se puso peliaguda y que ya no había forma de bajar ni de seguir subiendo? Yo creo que fue onda 8 de la mañana. Ya estábamos comenzando a subir. Pero ya el terreno se estaba poniendo como un poquito empinado e incluso nuestra vista era de una canaleta. Por eso también nos confiamos un poco porque estábamos en una canaleta y
Era muy parecida a la chica. Y ahí comenzamos a subir, a subir, a subir. Eran como trepes en nieve, la nieve era de buena calidad. Sacamos los dos piolets y comenzamos a hacer el ascenso por ahí. Y cuando nos dimos cuenta, mira, el último video que yo grabé fue a las 10:22. Estaba poniendo empinado, estaba muy mixto, sin roca, hielo, nieve. Y en ese entonces estábamos todavía con intención de buscar la ruta correcta. Pero eso, andaban con GPS al menos. InReach no, o sea, comunicación satelital no tenían a mano. No, InReach no, solo el teléfono. Entonces ya siendo las 10:30, 11 de la mañana, ¿quién fue de ustedes el que levanta la alerta? Parece que nos equivocamos, estamos en un lugar peligroso, ¿qué hacemos? Yo creo que los dos, cuando vemos el GPS y vimos que nos pasamos, él me sugiere, no, bajemos por aquí. Era como una cornisa que daba hacia la derecha, pero una cornisa empinadísima. Y yo le dije, no, estás loco, por ahí no bajamos. Yo creo que la mejor opción es seguir subiendo y tratar de buscar una salida por arriba. Yo creo que llegamos a la misma conclusión de que era lo mejor. Yo creo que si le hubiese apañado a bajar por ahí, bajábamos por ahí y quizás hubiese salido bien desescalando, pero no sabíamos tampoco a dónde nos daba ese camino, ¿entiendes? Entonces sería meternos en otra cosa. Claro, y el consejo de personas experimentadas dice que una vez que uno pierde el camino es mejor derechamente no seguir moviéndose. Esa es como una de las máximas en la montaña. Entonces intentaron subir. ¿Pudieron hacerlo o el terreno les dijo por acá tampoco? No, si pudimos hacerlo, o sea, incluso eso que tú dices es importante porque yo creo que si nos hubiésemos quedado más abajo y hubiésemos activado el rescate, no nos hubiesen visto, porque como te digo, era muy rocoso. Entonces, en cierta parte, haber subido nos colocó en un punto visible. Pero en ese momento que ya nos vemos envueltos en eso, que la decisión de nosotros en el momento in situ fue seguir y buscar una salida por arriba, porque según nuestra vista, todo lo que veíamos enfrente de nosotros era escalable. Y veíamos que cada vez nos faltaba menos para llegar arriba. Íbamos por una canaleta donde nos tapamos con una pared gigante, donde dijimos, no, por aquí no podemos. Ahí hicimos un traverse hacia la derecha por roca muy mala. Conectamos con otra canaleta y seguimos subiendo hasta el punto donde nos encontramos con una pared. No era grande, de hecho, pero no había margen de error. Era como la pared y más abajo había como un tobogancito. Y después el tobogán, que medía como unos, no sé, 10-15 metros, venía como una caída de unos 10 metros. Ahí evaluamos la situación y de hecho intentamos pasar por ahí. Ya cuando llegamos a ese paso, le dije, no, mira, aquí no podemos, activemos el rescate. Había una pequeña terraza donde cabíamos los dos sentados nada más, justo los dos sentados. A la izquierda estaba el tobogán que te comento, que era como un tobogán de nieve, y a la izquierda estaba una caída de roca como de 10 metros, que era por donde veníamos nosotros, que nos encontramos con una pared. Eso fue a la una, y ahí yo saco mi teléfono y no tenía señal. O sea, levanto el teléfono, busco así y entra 3G. O sea, aviso a unas personas que si están escuchando esto, les agradezco mucho, siempre se los agradezco, pero nunca es una mala oportunidad para hacerlo de nuevo. De 10 a 15 minutos que nos quedamos ahí, ya se ve nuestra situación, y eso nos calmó mucho. ¿Cómo fueron esos primeros instantes de ya decidir que había que ejecutar un rescate? Y me refiero más en el aspecto emocional, ¿cómo se tomaron la situación que iban a tener que enfrentar? Nuestra primera reacción fue ver cuánto alimento teníamos. Sacamos todo el alimento, el agua, todo lo que disponíamos y lo echamos en una bolsa. Con los cordines que teníamos nos aseguramos las mochilas a los arneses para que no se nos fueran a caer. Ahí hubiese sido mucho peor todo. Nos encordamos él y yo para que ninguno se fuese a caer a los lados. Yo creo que la primera hora estamos ahí sentados pensando y autocuestionándonos y autocriticándonos mucho de por qué hicimos esto, por qué hicimos aquello, si hubiésemos hecho esto y cosas así. Sí, recriminaciones que a esa altura solo sirven para empeorar el ánimo, pero también qué difícil es dejarlas de lado. Ángel, y bueno, los contactan de inmediato de forma telefónica. ¿Ustedes fueron capaces de sostener esa comunicación con alguien durante ese periodo? La señal era muy intermitente. No me acuerdo, no recuerdo a qué hora, pero nos llama alguien del GOPE. Y el helicóptero termina sobrevolándonos y a las 7:20 por ahí vimos entrar desde el Minillas el helicóptero en línea recta hacia nosotros. Y las primeros sobrevuelos no nos vieron y ahí nos asustamos. Pero ahí bueno, ahí le comenzamos a hacer señas con la linterna, sobrevolaron otra vez, llamamos el número que me había llamado el GOPE. ¿Nos vieron o no nos vieron? No, no los hemos visto. Hagan señas con algo brillante
para poder visualizarlo. Y entonces ahí como que dan otro sobrevuelo y se van en línea horizontal por todo el cerro. Y ahí fue que nos lograron ver. Le hicimos señas con una linterna. Tiene que haber sido súper esperanzador ese momento. Y con la comida, ¿cómo lo estaban haciendo? ¿La estaban racionando? Sí, eso fue bastante esperanzador saber que ellos sabían nuestra ubicación. De hecho, le enviamos las coordenadas, le enviamos ubicación de WhatsApp, le enviamos pantallazo de la ubicación de un track que teníamos, o sea, le enviamos todo lo que pudimos, de verdad. La comida teníamos puro raciones de marcha, algunas frutas, yo creo que teníamos bastante comida en realidad. Y ellos nos dicen que va un grupo de rescate de infantería. Es decir, que los dejaron más abajo del cerro y ellos iban caminando. Y ahí nosotros nos quedamos muy tranquilos. Dijimos, no, ya vienen con comida, toma, come un poco más. Y ahí comimos como un poco más. Después la infantería se retrasó muchísimo. Y eso entonces, el primer contacto visual es a las 7:20 de la mañana y había un equipo aparte en paralelo por tierra alcanzando el sitio que claramente iban a tardar más tiempo que el helicóptero. ¿Cuántas horas pasaron para ver a los primeros rescatistas llegar? Pasaron 22 horas. Nada, pasamos la noche muy dura, sin poder dormir. Yo creo que entre el cansancio, el estrés, ambos nos dijimos, mira, duerme tú, me quedo despierto yo y nos turnamos para que uno vigile al otro. Pero ya estando ahí era muy difícil, nos mantenimos conversando, nos contamos nuestras vidas prácticamente, intentamos hacer una fogata con la basura que teníamos, que no sirvió de nada, solo para quemar tiempo. Yo creo que nos mantuvimos ocupados, eso fue bueno. Pero había muchos ratos en que no hablábamos ni nada y las alucinaciones se hacían presentes, así, entre sombras de roca, se veían personas un poco más abajo. El mismo cuerpo sabe que está alerta y apenas cerraba los ojos, tú brincabas otra vez. Por lo menos yo alucinaba muchas cosas, veía personas, a Santiago lo veía como una montaña llena de nieve y el frío, ni te cuento, el frío, nos tuvimos que parar, no sé qué hora era, y hacer movimientos con los brazos. Con los pies no podíamos porque estábamos muy incómodos, pero con los brazos como especie de golpecitos muy seguidos, como para poder entrar en calor, que tampoco servía de mucho. La manta térmica nos ayudó un poco con el viento, pero se terminó rasgando y terminamos con un pedacito nada más. Fue de puro aguante esa noche. Y a las 7, de 6 a 7 que se comenzó a aclarar. Y a las 7, 7 cuarto, 7:20 se comienza a tapar, entran nubes al cerro y comienza a nevar muy duro. Y ahí nos entra la incertidumbre de nuevo. Porque ya yo había hablado con el GOPE, estábamos muy insistentes preguntándole de dónde venían los infanterías. Y le digo que a qué hora viene el helicóptero. Y me dice a las 7:30 más o menos sale para allá. Y a las 7:30 se pone a nevar, se tapa todo. Y ahí fue como una incertidumbre. Hay que esperar. Y ese mal tiempo duró aproximadamente como una hora. Después de esa hora, 8:30, 9, se despeja y vemos Santiago, vemos la Sierra de Ramón. Y ahí como que entran esperanzas otra vez. Y nada, como a las 10:30, 11, se escucha el helicóptero. Y era que los estaban dejando a los de infantería, andan a cumbre. Y ahí nos llaman, hagan ruido para poder ubicarlos. Bueno, para que te digo lo seco que son que le cayeron justo al lugar donde estábamos nosotros. Y eso fue a las 12 aproximadamente. Baja uno y fija una cuerda y nos pasa unos Yumar, que son estos dispositivos de ascenso por cuerda fija, y pasamos por ahí, por ese pasito de rocas que te digo que estaba complicado. Uy, imagino cómo les volvió el alma al cuerpo, de saber que ya tenían personas que lo iban a socorrer y lo angustiante que tienen que haber sido esas horas en ese espacio tan pequeñito y que cualquier movimiento podría haber provocado un accidente mortal. ¿Qué dirías tú que los mantuvo firmes en esos momentos? Durante la noche que tú bien describes, hasta las alucinaciones se hicieron presentes. De verdad, yo creo que no nos quedó de otra. Pensamos en solo en que amaneciera y nos mantuvo despiertos, yo creo, las ganas de vivir que a cualquiera le hubiese pasado en esa situación. ¿Y calculan al menos a qué temperatura extrema se vieron expuestos aproximadamente? En la noche vimos el termómetro y marcaba menos 5 sin viento. En cierta parte estábamos protegidos porque a la espalda teníamos una pared y a la izquierda teníamos como también una pared. Después que nos sacan los gopes, nosotros pasamos una noche con los gopes haciendo vivac. En una lona de 2 personas nos metimos los cuatro. Ahí sí te puedo decir que sí tuvimos principios de hipotermia. Y esa fue la segunda noche que pasamos.
Ya una vez que ellos nos extraen, ahí hubo una extracción fallida de helicóptero por el viento. Ese día en total yo creo que hubo como 4 extracciones fallidas. El helicóptero venía y se daba la vuelta nada más por el viento que hacía. Y seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando hasta un punto donde pudimos como armar, había una pirca y armamos como un bivac ahí entre comillas. Que ahí pasamos la noche, pero noche con agua, nieve, lluvias, o sea, fue muy dura. Yo creo que igual estuvo a la par que la otra noche. Y los Gope obviamente no esperaban que el rescate se extendiera otra noche más. Ellos eran, me parece que ellos eran los de infantería, eran 4, entonces los dos que nos rescataron y más abajo tenían una carpa con los otros dos, pero era mucho más abajo, imposible que llegáramos ese día. Por eso nos tocó hacer como ese campamento de fortuna y los Gope tenían solo una lona y un saco de dormir. Y tú me dices en el minuto cuando empiezan a comer más de la cuenta, pensando que el rescate se venía muy pronto, ¿no? Eh, ¿Cómo los encuentran en términos físicos? Yo creo que fue más la adrenalina que nos llevó a como actuar de buena manera. Porque cuando él nos pasa el Yumar, cuando nos saca de ahí, incluso él nos comenta que teníamos buena energía, que estábamos bien físicamente. Yo creo que ni el hambre ni la sed nos afectó en ese momento, hasta días después, yo creo que hasta el martes más o menos. Ok, bueno, el lunes entonces es cuando logran descender con la gente ya de infantería. Claro, el lunes despertamos temprano, aún estaba con aguanieve, pero ahí el capitán nos dice que hay que bajar. Bajamos hasta conseguirnos con la carpa que te comento donde estaban los otros dos gopes. Ahí aún había mal tiempo, ahí hubo una extracción fallida de helicóptero. Ahí recogemos todo, ellos recogen su carpa y emprendemos la marcha más abajo con la intención de salir de las nubes y de encontrar un buen tiempo. Ah, ya te estoy hablando de esto, fueron como 6 extracciones fallidas de helicóptero. Ya estábamos ya desesperanzados. Yo te dije, no, hay que caminar hasta Lagunillas nomás, que todavía estábamos como a 5 horas. Y considera que los Gopes estaban con mochilas de 25 kilos, todos tenían una cuerda, carpas. Sí, claro, es que también se sumó el tiempo, que ese es un factor que se manifestó de forma súper cruda en las horas de rescate y le jugó muy en contra. Y esa segunda noche, Ángel, cuando hacen vivac, ¿pudieron ustedes ya conciliar el sueño? Porque llevaban muchas horas súper extenuantes despiertos. Mira, mi amigo sí, mi amigo quedó muerto así de una. Y una vez que ya estamos metidos en el saco, para mí por lo menos las horas pasaron muy lentas, o sea, muy fraccionadas. Me despertaba a las 2, a las 3, 4 y yo, si hubiese sido por mí, yo creo que hubiese emprendido la marcha a esa hora, porque el frío era muy, 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 muy heavy. Mi amigo después me comenta que sí durmió bien, pero yo no, yo quería era puro levantarme y seguir, porque los pies insensibilizados, yo creo la punta de los dedos y mucho frío, muy temblando. A todo esto, igual como no habíamos tomado agua, eso influye igual en eso, en hipotermia. No estábamos bien hidratados, no lo sentíamos porque estábamos con adrenalina, pero todo eso afectó como a casi llegar a un punto de hipotermia. Claro, es que va todo tan íntimamente ligado, por eso son importantes cada uno de los detalles que acá nos estás manifestando. ¿Cuándo logran salir? ¿Cuándo logran darle fin a estas horas tan largas que vieron en el Puyoquencillo? Bueno, ahí como te comentaba, nos levantamos del bivac, nos encontramos con la carpa de los otros gopes, recogimos, bajamos y ahí por fin las condiciones se dieron. Había sol despejado, las nubes estaban ya arriba en el Piuquencillo, que se veía muy imponente hacia atrás y ahí piden la extracción y el helicóptero llega y nos saca. No me recuerdo qué hora eran, yo creo que éramos las 11 de la mañana y de ahí ya nos dirigimos hacia Tobalaba, hacia el aeródromo que está ahí. Y ahí nos reciben todos, agradecidos con los GOPE, igual con los carabineros que estaban ahí, nos recibieron muy bien, con desayuno. Yo creo que fue un mejor desayuno que he probado en mi vida. Así. Una yuya con palta y quesito, calentito con café y nada, conversando, todos pendientes de lo que había pasado, porque fue una noticia que le llegó a todos y todos querían ver cómo estábamos. Sí, claro, y que también nos interesó a nosotros esta historia, porque, a ver, este rescate fue público, el GOPE compartió imágenes del momento, y por eso mismo queríamos tener esta instancia con ustedes, cosa de saber los detalles que determinaron lo que sucedió y el rescate que, por suerte, se pudo llevar a cabo de forma exitosa. Ángel,
¿Cuál dirías tú? Porque, a ver, esta grabación la estamos haciendo a pocos días de ocurrido este incidente. Generalmente hemos hecho otros capítulos con historias parecidas, pero tras 7 años, 10 años, inclusive más. Y es distinto porque el tiempo ayuda a reposar la cabeza y a entender qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se podría haber hecho mejor. Pero aún así creo que tú y tu cordada tienen muchas cosas en limpio ya, varios aprendizajes a cuesta que se pueden sacar de esta experiencia. ¿Qué elementos a tu juicio son los más importantes de esta historia y qué les deja el aprendizaje para adelante? Sí, toda la razón. Mira, o sea, de hecho pasaron 9 días, han pasado 9 días desde que pasó el suceso. O sea, nos enseñó la importancia de estar preparado físicamente por una parte y mentalmente, porque tú nunca sabes cuándo te puede pasar algo en la montaña, nadie está exento de esto. Bueno, el que va a la montaña sabe que es así. Hay mucha gente que critica esto, pero bueno, ya yo entendí, por eso estoy aquí hablando contigo de que esto le puede haber pasado a cualquiera y hasta los mejores alpinistas del mundo han sido rescatados. Entonces, para eso yo creo que es muy importante estar preparado mental y físicamente para poder afrontar estas situaciones si es que te llegaran a pasar y no quebrarte en el intento de sobrevivir. Obviamente, aprender de nuestros errores, como por ejemplo ser más cuidadosos y poder planificar mejor nuestra ruta, que yo creo que ahí fue el punto de inflexión de todo. La confianza es como la base del peligro, por ahí dicen, algo así dice el dicho. Y yo creo que nos confiamos llevando el track de al lado, pensando que íbamos a poder ubicarnos y bueno, mira, yo creo que ese fue el error clave que Eddie y yo lo hablamos y lo admitimos, yo aquí te lo admito y todos somos humanos y erramos. Y yo creo que no nos va a pasar jamás, jamás voy a ir a una ruta si no tengo el track específico de donde voy a ir o si voy con alguien que lo haya hecho antes. Sí, y qué importante tener esa actitud humilde frente a la montaña, porque la verdad es que es un ambiente muy hermoso, pero también muy desafiante. Y cualquier asunto que uno deje sin cubrir puede significar un incidente significativo y que termina empañando nuestra experiencia en la montaña. Así que bueno, Ángel Pérez, has estado junto a nosotros y por eso te quiero agradecer a nombre de todos los que nos escuchan regularmente y que probablemente empaticen con esta historia y también agradezcan tantos detalles del relato porque les puede hacer sentido a muchos que quizás piensan hacer este cerro puntualmente o quizás para tomar los recaudos y no pasar algo similar con otro a futuro. No, yo de verdad, muchas gracias a ti por darme la instancia para contar esto y como tú dices, permitir a otras personas que escuchen mi historia y puedan aprender de mis errores y a inspirarse, si es que se pueden inspirar, yo sería feliz. O sea, con eso yo estoy pago. Yo agacho la cabeza y como tú dices, mucha humildad siempre frente a la montaña, que es muy bonita, pero también cuando muestra su cara más fuerte, es fuerte. Es así, efectivamente tu familia y la de tu cordada deben ser los más felices de tenerlos de vuelta sanos y salvos, obviamente con desafíos por delante y también con este caudal de aprendizaje. Mencionaba Atacama Outdoor al comienzo, ellos siempre están presentes y te harán llegar un producto como agradecimiento por haber compartido tu experiencia acá, para que sigas disfrutando de forma amena y súper aventurera tus historias en la montaña. Muchas gracias, Caro. Le agradecemos a Ángel Pérez, también a su cordada, que probablemente escucha esta historia, a los amigos que fueron parte de este rescate, al GOPE, a Carabineros, porque siempre están allí para apoyar nuestras situaciones más difíciles. A todos los dejamos invitados a participar de nuestras redes y a seguir oyendo nuestro podcast. Como siempre, cuídense, tomen todos los recaudos habidos y por haber. Les dejamos un abrazo grande y será hasta la próxima.